Buenos días, hoy vamos a hablar del cólico del lactante. El cólico del lactante es una patología muy frecuente en la edad pediátrica. Ni qué decir tiene que aproximadamente un 40% de los lactantes pueden llegar a presentar en los 5 primeros meses de vida cuadros compatibles con cólico del lactante. Muchos de ellos acaban dispersando antes de este periodo, pero una gran cantidad pueden persistir durante varios meses. De hecho, de forma clásica se consideraba que los cólicos del lactante constituían episodios de llanto de más de 3 horas de duración durante más de 3 días a la semana, aproximadamente durante unos 3 meses. Esta regla del 3 actualmente ha quedado desfasada y en lugar de ello seguimos una serie de criterios que lo que nos indican es que debe consistir en un lactante menor de 5 meses de edad en el momento de inicio y fin de los síntomas, que presente episodios recurrentes, prolongados de llanto, queja, irritabilidad, referidos por los cuidadores, que ocurren sin causa aparente y que no pueden ser previstos ni resueltos por los mismos, sin una evidencia de alteración de crecimiento, fiebre o enfermedad asociada, ya que esto nos orientaría hacia una causa orgánica. Se considera en este momento que los cólicos del lactante constituyen la cima de lo que sería el umbral de comportamiento y de expresividad de los lactantes y, por tanto, entraría dentro de lo que es el rango de la normalidad o de los trastornos funcionales digestivos, que consisten en cambios en lo que es la percepción del dolor, en la sensibilidad o en la movilidad a nivel intestinal por parte de una pared intestinal inmadura en el caso de estos lactantes. Hay que decir que su distribución mundial es muy variable y depende de la percepción por parte de los cuidadores y de influencias culturales, entre otros factores. Los lactantes que presentan este cuadro muestran una expresión facial de dolor, en ocasiones asociada a distensión abdominal, con un aumento de producción de gas. Puede haber eritema corporal en el momento del llanto, es decir, se enrojece la piel, y pueden flexionar las piernas sobre el abdomen. Estos elementos no constituyen claves indicativas ni de que exista dolor o de que exista una enfermedad orgánica per se. Por lo tanto, se tienen que tener en cuenta a la hora de valorar el posible diagnóstico de un cólico del lactante, pero no para valorar las posibles complicaciones que pueden existir asociadas. En estos casos, cuando son intensos, se recomiendan ensayos terapéuticos limitados en el tiempo para que podamos descartar la coexistencia de una alergia a la proteína de la leche de vaca, dado que esta patología puede presentar signos y síntomas muy similares. Aunque en ocasiones se atribuyen algunos síntomas a episodios de reflujo gastroesofágico por parte de los cuidadores, como es aquellos movimientos en los cuales se produce una flexión del cuerpo, y que clásicamente se asociaban con este tipo de patología, no hay evidencia de que asociando un tratamiento antirreflujo disminuyan los episodios de llanto. Por lo tanto, no está recomendado el tratarlo de entrada, salvo que existan otros signos añadidos. Sin embargo, maniobras como el balanceo rítmico en un ambiente relajado, sonidos monótonos, vibraciones, consiguen tranquilizar al paciente, aunque el llanto se reanuda nuevamente en cuanto cesa la maniobra, y esto es algo que nos transmiten con frecuencia los padres o cuidadores de los pacientes. Podemos decir que más de un 90% del proceso terapéutico en los pacientes con cólico del lactante se basa en ayudar a los cuidadores a superar este periodo de desarrollo del lactante, ya que no es posible curar como tal el cólico. Se debe realizar una valoración de las necesidades de los cuidadores, de sus puntos vulnerables, de forma que se les reafirmen los cuidados que estén realizando correctamente y se les proporcione el apoyo informativo más beneficioso posible, de forma que conozcan bien cuál es el cuadro funcional, qué situaciones lo mejoran, qué factores de estrés pueden empeorar los síntomas y signos en los niños con cólico del lactante y qué maniobras podemos mejorar en los cuidados que estamos haciendo. Sí que es cierto que en los últimos años se han llevado a cabo estudios de investigación al respecto y hay una evidencia creciente acerca del uso en lactantes amamantados al pecho de probióticos, concretamente de Lactobacillus reuteri, la cepa DSM 17938. Y ha demostrado resultados positivos en muchos estudios, aunque no en todos. En aquellos estudios en los que ha demostrado tener una efectividad, esta alcanza aproximadamente un 50%, con lo cual tampoco es algo que nos permita generalizar su uso en todos los pacientes. En los primeros 10 días, en caso de que exista una buena respuesta, ya se perciben estos cambios. Por lo tanto, transcurridos esos 10 días, si no tenemos una mejoría clara, podemos suspender el tratamiento, ya que no va a reportar un beneficio claro con respecto a no darlo. Ante todo, lo más importante en los pacientes con cólicos del lactante, hay que tener en cuenta una serie de signos de alarma por parte de los cuidadores. En primer lugar, se debe consultar ante todo lactante que tiene problemas asociados de alimentación.
no gana peso de forma adecuada o tiene un reflejo de succión no lo suficientemente fuerte, ya que esto puede traducir, especialmente en el último caso, problemas neurológicos asociados o que exista algún trastorno digestivo que esté impidiendo la absorción adecuada de nutrientes y en contrapartida esté produciendo una inflamación local, un exceso de producción de gas. Todo esto hace que el lactante realmente sí que tenga dolor y que por lo tanto todas estas manifestaciones que está haciendo en cuanto a movimientos, llanto, sean un reflejo de estas crisis de dolor. La ganancia de peso es clave en estos casos, por lo tanto la somatometría es esencial. Hay que tallar, hay que medir a los niños afectados y hay que valorar su peso, así como la curva que están siguiendo dentro de lo que son las curvas de la OMS, tanto en peso como en talla. Por otra parte, decir que la regurgitación es un fenómeno normal en lactantes y consiste en un flujo suave de contenido estomacal por la boca. Sin embargo, si el lactante presenta vómitos, y con esto quiero decir que se produce una expulsión con fuerza del contenido estomacal por la boca, o se asocia a esto, a esta regurgitación, pérdida de peso, se debe consultar igualmente, ya que puede constituir una expresión de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es una patología más compleja y en la cual sí que debemos realizar una serie de maniobras terapéuticas. Los vómitos de repetición no forman parte del diagnóstico de cólico del lactante. Por lo tanto, en todo lactante que vomita de forma recurrente, no podemos diagnosticar cólico del lactante, sino que debemos descartar una patología orgánica subyacente. Finalmente, decir que las deposiciones en lactantes con cólicos son normales. Es necesario consultar si se aprecia sangre o mucosidad en las heces o si son de tipo diarreico. Los cambios de coloración en las heces, que muchas veces nos refieren los padres, no son más que un reflejo de la velocidad de tránsito intestinal, es decir, cuando tenemos un ritmo intestinal adecuado, tenemos unas heces amarillentas. Cuando este flujo se ve enlentecido, se vuelven verdosas y cuando finalmente ya empiezan con la alimentación complementaria, aunque esto es en edades posteriores a las consideradas en los pacientes con cólico del lactante, estas deposiciones pueden ser de coloración marrón. En cuanto a consistencia, hay que decir que las deposiciones normales son granulosas. Utilizamos la escala de Bristol para definirlas y con ello decimos que un Bristol 1 sería equivalente a bolitas de pequeño tamaño duras, un Bristol 4 sería una forma más alargada, más blanda, y un Bristol 7 consiste en líquido totalmente, deposiciones completamente acuosas. En los lactantes alimentados al pecho es normal encontrar deposiciones Bristol 5, Bristol 6 de coloración amarillenta con gránulos que son totalmente normales. Si apreciamos mucosidad, si apreciamos sangrado o vemos que existe una alteración en cuanto a la consistencia, por ejemplo con deposiciones Bristol 1, debemos descartar que pueda existir una patología subyacente como puede ser una intolerancia alimentaria o el caso de una enfermedad de Hirschsprung u otras disganglionosis que afectan a la zona final del recto y que por lo tanto producen dolor. Espero que os haya dado las claves esenciales de lo que es el cólico del lactante para facilitaros su diagnóstico, lo que es el enfoque y la información que debemos transmitir a los padres, así como la actitud terapéutica y de diagnóstico diferencial que debemos llevar a cabo ante pacientes que presenten síntomas compatibles con el mismo. Muchas gracias.